Cobertura especial de la reunión de alcaldes del C40, Cumbre Summit 2016, como es llamada oficialmente. Tenemos el gusto, el privilegio de platicar con el alcalde José Nelson Guillén Valdés, quien es alcalde de San Cristóbal, la República Dominicana. Qué gusto tener a hermanos dominicanos aquí en México, alcalde. Bueno, un alto placer para nosotros también poder compartir una experiencia tan interesante como la que se puede obtener en el C40, en la reunión del C40 del 2016. Y justamente en este intercambio, en este ejercicio de nos damos, yo otorgo, también me llevo, ¿cuál ha sido el mensaje que pues hasta ahora ha escuchado usted en esta reunión que pudiera ser interesante para replicar en San Cristóbal? La ausencia de preocupación por la situación que enfrentan las ciudades pequeñas. Aquí pues están debatiendo temas sumamente importantes que tienen que ver con el futuro del planeta. Y qué bien que así sea. Pero la posibilidad de que las alcaldías pequeñas, las ciudades pequeñas puedan verse en este espejo no existe. Y eso pues es una preocupación para todos los alcaldes de ciudades pequeñas que pudieran estar participando en este evento. Porque finalmente y justamente como se reflexionaba hace unos instantes en la plenaria, los esfuerzos se construyen de las individualidades, pero también hacia el lado contrario, es decir, si los gobiernos federales y los gobiernos locales no piensan en las municipalidades, se deja de lado también a la unidad básica de la ciudadanía, ¿no? Es decir, se está pasando por alto pues los derechos de todos. Bueno, yo creo que debemos prestarle atención a los derechos de las ciudades y pues no veo claro la preocupación por las ciudades pequeñas. Se están preocupando por lo que ocurre en las grandes ciudades, emisoras de carbono, pero no están viendo a las ciudades donde hay deforestación, donde se destruyen los ríos, donde la contaminación a partir de la mala disposición de los desechos sólidos, la disposición final, no están viendo el daño que eso provoca en las ciudades de menor desarrollo. Creo de todas maneras que es un evento importante porque refleja la preocupación de las ciudades grandes por el planeta y la posibilidad de que ellos sean los más importantes aportadores al carbono, pues constituye una búsqueda de solución a este problema, pero no deja de ser preocupante el que los daños que reciben las ciudades pequeñas no se han tomado en cuenta en un evento tan importante y donde pudiera aportarse tanto para la búsqueda de solución a esos problemas que afectan a las naciones pobres. Y en este sentido, alcalde, ¿cuál es el llamado que usted hace? ¿Cuál sería el mensaje que les da a estas pues autoridades, estas reflexiones para voltearlos a ver e incorporarlos a esta lucha conjunta? Ser más inclusivos, tomar en cuenta la necesidad que tienen las ciudades pequeñas para recibir asesoría técnica, financiamiento, porque sin ello no hacemos nada con naciones, con ciudades grandes, desarrolladas, como el caso de París, Nueva York, Chicago, Pekín. No hacemos nada con que esas ciudades pues tengan el problema de la emisión de carbono resuelto. Sigue en las ciudades pequeñas, digamos, que en zonas tan importantes del mundo como una parte importante de Asia, América Latina y África, no estemos haciendo lo mismo. Aquí hemos venido y hemos observado qué importante resulta ver las tendencias que van a marcar el futuro de las ciudades grandes. Doctor José Nelson Guillén Valdés, quien es alcalde de San Cristóbal, la República Dominicana, muchísimas gracias por compartir esta importante reflexión con nosotros. Bueno, ojalá que pudiera llegar a la conciencia de quienes dominan, quienes dirigen el C40, para que sea una preocupación integral, que nos preocupemos por lo que ocurre en las naciones grandes y nos preocupemos también por lo que ocurre en las naciones pequeñas. Estamos seguros que así será. Gracias. Bueno.